caballito de mar lleva el embarazo, ya que la hembra deposita sus huevos en una bolsa incubadora del macho y él los fecunda y lleva los embriones por un periodo de 2 meses, dándole el aspecto de embarazado. La reproducción de los vertebrados es sexual. Son dioicos, es decir, tienen los sexos separados, con fecundación externa o también interna, y según su desarrollo embrionario pueden ser ovíparos, ovovivíparos o vivíparos. Las gónadas de los individuos de sexo masculino se llaman testículos y los gametos son los espermatozoides. Entiéndase por gametos a las células sexuales. En cambio, las gónadas del sexo femenino son los ovarios y los gametos o sus células sexuales son los óvulos. Cuando los gametos se encuentran, el del macho y el de la hembra, van a formar un embrión por medio de la fecundación. Ese embrión recibe el nombre de huevo o también se llama cigoto. En este proceso, el gameto masculino juega un papel más activo a la hora de moverse hacia el óvulo femenino. Por esta razón, los espermatozoides tienen un flagelo, tienen una cola para poder desplazarse a velocidad. Según donde se encuentra el espermatozoide y el óvulo, estos dos tipos de fecundación podrían ser fecundación externa, cuando el macho como la hembra liberan sus gametos al medio externo, por ejemplo el agua, de manera que los espermatozoides nadan en el agua hasta encontrarse con los óvulos. Este tipo de fecundación externa es típico de peces y anfibios como las ranas, las salamandras y Cecilia, que es un anfibio que no tiene patas y no tiene cola. En cambio, en la fecundación interna es cuando el macho deposita sus espermatozoides en el interior de la hembra y se mueven por el organismo de la hembra hasta encontrar al óvulo. Las formas de introducir los espermatozoides en la hembra pueden ser poniendo en contacto las cloacas, es decir, la parte final del tubo digestivo que se abre al exterior por el ano. Eso puede darse en aves y en reptiles. Otra manera podría ser con órganos especializados para introducir los espermatozoides, como por ejemplo las aletas en los tiburones. Otra manera podría ser mediante un órgano copulador llamado pene en mamíferos. El desarrollo embrionario puede ser muy variado, según los diferentes grupos animales. Según el lugar donde se produce el desarrollo embrionario, los animales pueden ser ovíparos, son aquellos en los que el desarrollo embrionario sucede fuera del cuerpo de la madre, pero el embrión está en el interior de una estructura especial, protegido por una serie de cubiertas y rodeado por todo lo necesario para desarrollarse. Esta estructura recibe el nombre de huevo y se da en peces, anfibios, reptiles y aves. Los ovovivíparos son animales en los que el desarrollo embrionario acontece en el interior de un huevo, pero el huevo no se pone en el exterior, sino que se queda en el interior de la madre, donde se abre, es decir, va a eclosionar, y salen al exterior las crías vivas. Esto se da en los tiburones y en algunas serpientes. Los vivíparos son aquellos que paren al exterior crías vivas. El desarrollo embrionario ocurre en el interior de una estructura especial que tiene la madre. Esa estructura se llama el útero. Se da en los mamíferos y según cómo es alimentado el embrión, hasta que llega a nacer existen dos tipos de vivíparos. Por ejemplo, tenemos a los marsupiales que no forman placenta. El feto nace de forma prematura, es decir, nace antes de tiempo y se mete en una bolsa especial que hay en la piel de la madre. Esa bolsa se llama marsupio. En ella están las ubres que van a alimentar al feto hasta que termine su desarrollo. Este tipo se da en los canguros,
koalas, wombats, etc. Los placentados son alimentados por la madre a través de una estructura que se llama placenta. Es como una bolsa que envuelve al embrión, en este caso luego al feto, que pone en contacto la sangre de la madre con la del feto. Son la mayoría de los mamíferos. Recordemos que en el ser humano el proceso de gestación dura aproximadamente entre 8 a 9 meses. La reproducción en los peces, resulta que la gran mayoría de peces son dioicos, con fecundación externa y desarrollo externo de los huevos y del embrión. En este caso son ovíparos. Los óvulos son abandonados por la hembra en el agua al azar y son inmediatamente fecundados por el macho. La fecundación es externa porque ocurre en medio del agua. Los huevos quedan flotando en el agua y algunos caen y se fijan en el fondo, pero la mayoría sirven de alimento a otros peces. Los condrictios, es decir, tiburones y peces martillos, peces que no tienen hueso, tienen fecundación interna, es decir, que se realiza dentro del cuerpo de la hembra. La mayoría de los peces desovan en determinados momentos y estaciones del año. Los conductos de Wolf llevan el esperma procedente de las gónadas del macho, y mientras que los conductos de Müller conducen los óvulos. Los huevos fecundados son incubados en el ovisaco. La reproducción en anfibios es muy curiosa. Los machos presentan 2 testículos con sus respectivos conductos deferentes que desembocan en los conductos mesonéfricos de función urogenital, es decir, actúan como conductos urinarios, transportan orina, y como conductos seminales porque transportan espermatozoides que desembocan en la cloaca. El órgano de Bieder está presente en anuros machos. Las hembras presentan 2 ovarios y 2 oviductos largos y contorneados que desembocan en la cloaca. Las paredes internas de los oviductos producen la envoltura gelatinosa de los óvulos. Debido a que los sapos y las ranas son ectotérmicos, se reproducen solo durante las épocas más cálidas del año. En la primavera, los machos croan para llamar la atención de las hembras. Cuando sus huevos están maduros, las hembras entran en el agua y son sujetadas por los machos en un proceso que se denomina amplexo. Este amplexo, o abrazo del macho hacia la hembra, estimula a que la hembra libere sus huevos. El macho descarga el líquido seminal que contiene espermatozoides sobre los huevos y de esta forma los fecunda. Las crías no se parecen a sus padres, son renacuajos, son como unas larvas, ¿no? Y respiran por branquias. Cambian de forma con el tiempo, es decir, sufren metamorfosis. Pueden pasar de un estado de renacuajo, donde no tienen patas, hasta llegar a la forma adulta, adquiriendo las 4 patas. Pero al no tener cola, pues por eso se les denomina anuros. La reproducción en reptiles sucede cuando los machos, en este caso todos tienen 2 testículos, con sus respectivos conductos deferentes, que desembocan en el urodeo de la cloaca. Las serpientes y saurios machos poseen un par de hemipenes, que son estructuras musculares que emergen de las cloacas. Los cocodrilos y quelonios poseen pene constituido por una masa muscular, es decir, carecen de uretra. Ambos tipos de órganos copuladores permiten el paso de los espermatozoides. Las hembras poseen 2 ovarios y 2 oviductos, que también desembocan en el urodeo de la cloaca. Los reptiles son animales ovíparos, producen huevos. El macho se aparea con la hembra y ésta produce huevos fecundos. La hembra pone los huevos sobre la hierba o los entierra y de ellos nacen los pequeños reptiles. En algunos casos, como las víboras, los huevos se abren dentro del cuerpo de la madre y nacen las crías
que salen vivas al exterior, por eso se les llama ovovivíparos. Los cocodrilos son ovíparos. Generalmente ponen de 20 a 25 huevos, custodiados por la hembra que, cuando oye las voces de los jóvenes en el momento de la eclosión, responde abriendo el nido para permitirles escapar. Se conoce que en tortugas y cocodrilos la temperatura ambiental influye en la determinación del sexo. En la reproducción en aves los sexos son separados. Los machos presentan 2 testículos con los conductos deferentes que desembocan en la cloaca. Los testículos de las aves presentan gran desarrollo en la época reproductiva. Pueden aumentar su tamaño hasta 300 veces. Antes de la descarga, el esperma es almacenado en la vesícula seminal. Es un extremo dilatado del vaso deferente. Los patos y gansos presentan un verdadero pene. En las otras aves se da la aposición cloacal. Donde las demás aves, al no tener pene, pues acomodan su cloaca encima de la cloaca de la hembra y de esa manera pueden compartir gametos o células sexuales. La fecundación de las aves es interna, pero el embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre. En este caso dentro de un cascarón, dentro de un huevo. Por eso se dice que son ovíparas. La hembra pone sus huevos en un nido construido por ella misma, por su compañero o por ambos. Pero algunas aves como el cuco depositan sus huevos en nidos de otras aves que los incuban hasta que nacen los pichones. Y la reproducción en mamíferos, primero tenemos que decir que son dioicos, tienen sexos separados. Los machos tienen testículos que están envueltos en una piel llamada escroto y también tienen un pene. Las hembras tienen ovarios, tienen oviductos y tienen un conducto llamado vagina. Los mamíferos tienen fecundación interna y son vivíparos. El macho se aparea con la hembra para fecundar los óvulos y originar el cigoto, también llamado huevo o embrión. El embrión se desarrolla por completo dentro del vientre de la madre en un periodo de gestación variable, según la especie. Durante su desarrollo recibe el alimento a través de la placenta y después es expulsado al exterior en el parto. Después que están afuera, las crías son amamantadas por la madre con la leche que sale de las glándulas mamarias hasta que pueden valerse por sí mismos y buscar su alimento. Según el desarrollo embrionario, los mamíferos pueden ser prototerios, es decir, son ovíparos, como por ejemplo el ornitorrinco y el equidna. Los huevos son transportados dentro de un saco abdominal, en el equidna, por ejemplo, ¿no? O incubados en un nido, puede ser los ornitorrincos. El útero está conectado a la cloaca por un conducto urogenital. Los metaterios, las crías en este caso nacen vivas, pero en estado fetal, y se dirigen a una bolsa, por ejemplo el marsupio en los canguros, que encierra a los pezones de donde se nutren. Es un proceso de adaptación frente a la inexistencia de placenta. Ejemplo, el canguro, la zarigüeya y el koala. Tenemos aquí una gran lista de marsupiales. En los euterios, la fecundación se realiza en los oviductos. El embrión madura en el útero. La placenta es un órgano que permite el intercambio de materiales feto-madre. El proceso de reproducción asegura que las especies se mantengan con el pasar de los años. Muchas gracias a todos por escuchar esta clase. Yo soy Morris y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.